Y la historia del manga comienza con una mujer de cabello rubio que se compadecía de un bebé, que era la protagonista, y decía que se compadecía de ella por haber nacido en una familia pobre, y sin la bendición de sus padres, aclarando que era una niña espantosamente fea, y decía que la llamaría Paula, ya que eso significaba cubierta en polvo. Y en ese momento, una mujer dejaba a un bebé y se iba después de haberlo abandonado. Mientras tanto, la protagonista abrazaba a sus hermanas, ya que su padre estaba maltratando a su segunda hermana, mientras su otra hermana, la tercera, que era la más hermosa, simplemente no le daba importancia. Y la gente murmuraba que, debido a los hábitos violentos del padre de la protagonista, el bebé recién nacido no duraría mucho tiempo. Y toda la tragedia comenzó con la más joven de todos ellos, y la siguiente fue su segunda hermana, quien observaba con sus propios ojos cómo era maltratada por su padre, y que ella había regresado luego de haber sido vendida, y la gente murmuraba que había muerto de una enfermedad, diciendo que simplemente era una excusa, para encubrir que la habían asesinado a golpes hasta la muerte en un callejón trasero. Y luego, incluso su cuarta hermana murió de hambre en sus brazos. Y mientras la protagonista enterraba a su hermana, otras mujeres le decían que había sobrevivido gracias al rostro que tenía, porque si no fuera tan extremadamente fea, no estaría viva en esos momentos, y que habría acabado igual que todas sus hermanas hace mucho tiempo. Y la protagonista decía que había perdido a 3 hermanas mientras luchaban con la pobreza extrema, y que lo único que le quedaba era su psicópata padre y su tercera hermana, que siempre la había despreciado y se burlaba de ella. Y se preguntaba si el infierno existía, recalcando si no era ya el infierno el lugar en el que se encontraba. Pero un día, como cualquier otro, un hombre apareció con una bolsa de monedas, queriendo comprar a la protagonista. Y esta fue vendida sin ninguna objeción. Aunque su hermana se despidió de ella de una forma amigable, por dentro la protagonista sabía la clase de persona que era. Y le decía a su hermana que se cuidara bien de su rostro, ya que era lo único que tenía, y se decía a sí misma que tal vez el camino que estaba a punto de recorrer la llevaría a otro infierno, y que tal vez acabaría en una situación peor que en la que se encontraba, pero que, en ese momento, fue la primera vez que pudo escapar de su pequeño y sofocante infierno. Y al llegar a una mansión, la ama de llaves, o la sirvienta principal, le daba la bienvenida al señor que había comprado a la protagonista, ya que él era el mayordomo de la mansión. Y entonces, la sirvienta se percataba de la presencia de la protagonista y le preguntaba al mayordomo quién era. Y él, le respondía que, a partir de ese momento, ella sería quien sirviera a su señor, el joven maestro. Y entonces, la sirvienta aceptaba, mientras se daba la media vuelta y se retiraba, y la protagonista, curiosa, volteaba a ver a todos lados, observando la mansión ya que era la primera vez que miraba algo tan elegante. Y la sirvienta principal le decía que se llamaba Isabela y que estaba a cargo de la gestión de todas las sirvientas en la mansión. Y le preguntaba a la protagonista que sí qué habilidades tenía y ella le respondía que podía hacer tareas simples del hogar, como la limpieza y lavandería, y también escribir un poco. Pero mientras iban caminando, la protagonista notaba que se dirigían a otro lugar, preguntándose si su trabajo no sería dentro de la mansión. Y la señorita Isabela le decía que estaban en la mansión Bellunita y que ella estaría al servicio del señor de la casa, llamado Vicent Bellunita. Y la protagonista le preguntaba si estaba segura que ella podría hacerlo, ya que después de todo, a quien le iba a servir, era al señor de la mansión. Y entonces, la señorita Isabela le decía a la protagonista que escuchara con atención y le explicaba que, a partir de ese momento, solo ella sería responsable de servir al joven maestro, y que no habría más sirvientas aparte de ella. Y le advertía que, si no le parecía, abandonara la mansión inmediatamente y que si se quejaba más tarde, no escaparía del castigo. Y la protagonista le pedía perdón y le prometía tener más cuidado en el futuro. Y entonces, llegaban a otro lugar, y la protagonista pensaba que era una casa separada de la mansión, y también era un poco más pequeña. Y mientras se dirigían hacia el cuarto del joven Vicent, la señorita Isabela le decía que, por último, quería decirle unas cosas más, y le decía que todo lo que viera y escuchara tendría que mantenerlo en secreto, y que tuviera mucho cuidado con decir incluso la más mínima palabra. Y la protagonista le decía que entendía y que haría lo que se le estaba pidiendo. Y la señorita Isabela tocaba la puerta del joven Vicent, diciéndole que entrarían. Y el chico de cabello rubio era el joven señor, llamado Vicent Bellunita.
Y entonces el joven Vicent tiraba un jarrón al suelo. Y la señorita Isabela le daba los saludos, pero lo único que decía el joven Vicent era que salieran de su cuarto. Y la señorita Isabela no le hizo caso, y simplemente le decía que le serviría la cena, pidiéndole que comiera toda la comida por el bien de su salud. Pero el joven Vicent simplemente repetía que se salieran. Y la protagonista, sorprendida por cómo se comportaba el joven Vicent, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Y entonces la señorita Isabela le decía al joven Vicent que había traído una sirvienta que, a partir de ese momento, le serviría personalmente. Y la protagonista le decía que estaba encantada de conocerlo, pero el joven Vicent insistía, por tercera vez, en que se salieran. Y la señorita Isabela le decía que le traería la cena, pero en ese momento, el joven Vicent sacaba un cuchillo. Y la protagonista se percataba y se lanzaba para evitar que se hiciera daño, deslizándose entre las sábanas y cayendo debajo del joven Vicent. Y lo único que pensó la protagonista fue que tenía un rostro bastante impresionante y que no lo había visto bien debido a las sábanas. Y el joven Vicent, confundido, le acercaba la mano a la protagonista, tocándole el rostro. Y ella asustada, lo empujaba rápidamente, pero pensaba que había algo extraño en él, especialmente en sus ojos, y que eran como si fueran los ojos de una persona que no podía ver nada. Y entonces, se nos contaba que Vicent Bellunita era el único hijo del conde y la condesa Bellunita, y que siempre había llamado la atención por su apariencia e intelecto. Y cuando sus padres fallecieron, los dos en el mismo accidente, toda la gente se preocupó por el futuro de la familia Bellunita, ya que el joven Vicent había heredado todo a una edad temprana, pero que sin embargo, dirigió a la familia con éxito total. Pero que un día, ocurrió una tragedia. Y todo comenzó con una fiesta organizada por la familia real, y que el asesino estaba disfrazado como sirviente. Pero que sin embargo, los guardias actuaron rápidamente y limitaron las heridas, pero la verdadera amenaza fue una extraña droga que el asesino había derramado, y que al principio, solo sintió picor en los ojos, pero que después, su visión se volvió borrosa, hasta que llegó la oscuridad total, y era la ceguera. Y decían que desde entonces, el joven Vicent no había salido de su habitación, y que solo muy pocas personas sabían de su condición, incluyendo a la señorita Isabela, también el mayordomo, y la protagonista. Y que los demás sirvientes de la mansión desconocían la ceguera del joven Vicent, y que por eso solamente la protagonista podía servirle. Y entonces, el joven Vicent tiraba al suelo la comida que le habían llevado, y la protagonista le decía que le traería una comida nueva. Pero el joven Vicent solamente le decía que se saliera de la habitación, y la protagonista le preguntaba si había algo en particular que quisiera comer, y el joven Vicent le respondía que no, y que solamente se fuera. Y la protagonista le decía que le cambiaría las sábanas de la cama, y que también estaría bien que si se bañara. Pero el joven Vicent solamente le gritaba que se fuera. Y la protagonista le decía que tal vez ella no era de su agrado, y el joven Vicent le respondía que estaba en lo correcto, y que no le agradaba, y que se fuera. Y la protagonista le preguntaba si había algo de ella que no le gustaba, y que si era así, lo cambiaría. Y el joven Vicent le decía que todo. Aún así, la protagonista le decía que haría lo mejor que pudiera para cumplir sus expectativas. Y el joven Vicent le decía que no quería nada de eso, solamente que desapareciera de su vista. Y la protagonista pensaba en que quería golpearlo, aunque fuera una vez, diciéndose que lanzaba lo que quería, solamente porque era el maestro. Y se preguntaba que si le pegaba y después fingía que fue un accidente, y el joven Vicent le preguntaba a la protagonista que sí que estaba pensando, advirtiéndole que no pensara ninguna tontería o la mataría. Y la protagonista le decía que no estaba pensando en nada, diciéndole que simplemente necesitaba cambiar las sábanas, pidiéndole que se hiciera a un lado por un momento. Y entonces, el joven Vicent le lanzaba otro objeto, pegándole en el rostro. Y al levantarse el flequillo, se veía que la protagonista estaba llena de moretones, y era a causa del abuso que había sufrido por parte de su padre. Y la protagonista recogía el objeto que el joven Vicent le había tirado, y recordaba cuando su padre la llamaba inútil, y cuando los otros niños la maltrataban diciéndole que era fea. Y también cuando su hermana le decía que se asegurara de cubrir su rostro al salir. Y entonces, la protagonista le decía al joven Vicent que podría haber usado las palabras en lugar de lanzarle un objeto al rostro, de esa manera tan peligrosa.
Y el joven Vicent, con una sonrisa, le preguntaba a la protagonista, que si acaso le tenía miedo a la muerte, aclarándole que si ella moría, a nadie le importaría de todos modos, diciéndole que gente como ella, eran estúpidos que hacían cualquier cosa por dinero, y que, eran criaturas asquerosas que estaban impulsadas por la codicia material, diciéndole que seguramente, ella había llegado a servirle por el dinero, porque de lo contrario no aceptaría fácilmente la oferta de servir a un extraño que ni conoce, diciéndole a la protagonista, que si acaso sabía por qué la mansión la había contratado, aclarándole, que no era porque tenía habilidades destacadas o algo parecido, sino porque no le importaba a nadie si moría, y que era una persona que solamente sabía complacer a los demás, y que si se convertía en un estorbo, no sería una molestia si moría, aclarándole a la protagonista, que ella era esa clase de persona, y la protagonista, decía que criticar a otra persona era fácil, y que solían consolarse criticando a otras personas, diciendo que toda la vida, la gente pasó criticándola por sentirse bien a sí mismos, diciéndose que esas palabras ya no le dolían, aunque decía que todavía la hacían sentir enojada. Y entonces, la protagonista, le decía al joven Vicent, que era muy malo, y que para alguien como él, que vivía de una forma tan miserable, y le afirmaba que tenía razón, y que ella, estaba obsesionada con la codicia material, y que también era tal como había dicho, que no importaba que si moría, o si desapareciera, ya que nadie intentaría buscarla, y que incluso si su joven maestro, le ordenara que se quitara la vida, no iba a resistirse, aclarándole que por eso ella no tenía miedo. Diciéndole que si seguía sin agradarle, que solamente la asesinara, y entonces, el joven Vicent no le contestaba, dejándolo callado. Y la protagonista, le decía que entonces la disculpara por lo que estaba a punto de hacer, quitando las sábanas de la cama, cayéndose al piso, y el joven Vicent, le preguntaba a la protagonista que sí que estaba haciendo, y la protagonista, le decía que estaba cambiando las sábanas, y entonces se acercaba al joven Vicent, desabrochando su camisa, y el joven Vicent, le decía que no lo tocara, y la protagonista, lo agarraba por el cuello de la camisa, diciéndole que si acaso su cuerpo era especial o algo parecido. Y entonces, el joven Vicent intentaba quitarse de encima a la protagonista, diciéndole que se detuviera. Y la protagonista logró quitarle la camiseta. Pero en ese momento, se quedaba algo sorprendida, diciendo que hace un año el joven Vicent había perdido la vista y que medio año había pasado encerrado en su habitación. Y decía que estaba demasiado delgado, y que no lo había notado cuando estaba usando la ropa, debido a la forma de su cuerpo, pero aclaraba, que hasta sus huesos eran visibles, y que también todo su cuerpo estaba cubierto de moretones. Y entonces, recordaba cuando le pedía a la señorita Isabela, que todas las cosas del cuarto del joven Vicent, debían de quitarse y dejarlo limpio, ya que con cada oportunidad que tenía, tiraba todas las cosas al piso. Y entonces la señorita Isabela, le decía que eso no era posible, ya que cuando rompía todo y no tenía más nada, le traería nuevas cosas. Ya que un día le quitó todas las cosas, y no pudo soportarlo, y que empezó a dañar su propio cuerpo. Y entonces el joven Vicent, se estaba rasguñando su piel, y la protagonista lo detenía, diciéndole que los pantalones y la ropa interior necesitaban cambiarse. Y le decía que había dejado su ropa limpia delante de él, para que pudiera cambiarse. Y entonces, la protagonista seguía ordenando la cama, diciéndole al joven Vicent, que ya podía volver a la cama. Y éste se movió rápidamente, diciendo la protagonista que era rápido, y se percataba de que solamente se había cambiado el pantalón pero no la ropa interior, diciendo que no podía permitirlo, y el joven Vicent, le decía a la protagonista que se saliera de la habitación. Pero la protagonista, le decía que primero, debía de cambiarse la ropa interior. Y entonces el joven Vicent, le apuntaba con un arma, diciéndole que si decía una sola palabra más, de verdad iba a morir en ese mismo instante. Diciéndole nuevamente que se saliera, diciéndose la protagonista que su joven maestro estaba realmente loco. Y también comentaba, que después de ese día, el joven maestro Vicent, si se enfrentaba en una situación que no podía ganar, siempre sacaba su arma, pegándole a la almohada a la protagonista de lo enojada que estaba, por el comportamiento del joven Vicent. Y entonces la protagonista, salía de la habitación, toda enojada, encontrándose con la señorita Isabela. Y ésta simplemente se le quedaba mirando con una mirada seria, y solamente pegaba un suspiro y se retiraba. Y la protagonista, se decía que una sirvienta que le había traído unos artículos para el uso personal del joven Vicent,
le había comentado que ella era la 10ª persona contratada por el joven maestro Vicent, desde que comenzó a vivir separado de la mansión principal, y que las demás sirvientas que le sirvieron se fueron en un periodo de corto tiempo o desaparecieron repentinamente. Y entonces la protagonista se decía que en ese momento se enteró que si volvía a escuchar algo que no debía, ella también desaparecería sin dejar ningún rastro. Y también decía que había escuchado otra cosa, y era que el joven maestro Vicent no siempre había estado así, con la condición que se encontraba actualmente. Y se nos contaba que después de que el joven Vicent perdió la vista, trató de vivir su vida normalmente hasta que ocurrieron unos incidentes. Y que el primer incidente ocurrió en el pueblo y que solamente había salido a tomar aire fresco cuando, de repente, lo atacaron. Y el asesino era un niño pequeño que trató de apuñalar al joven Vicent en el pecho, pero al ver que no había cumplido con su objetivo, se suicidó en el momento en que lo atraparon. Y el siguiente incidente ocurrió en el jardín de la mansión, cuando un sirviente se había alejado por un momento, y escuchó el grito del joven Vicent, y salió corriendo. Y al llegar a donde estaba el joven Vicent, encontró el cuerpo de un desconocido tirado en el suelo muerto. Y luego en el siguiente incidente que había ocurrido, fue en la mesa del comedor. Y que todos los ataques consecutivos destruyeron por completo el espíritu del joven Vicent, con el miedo de que alguien intentara asesinarlo, y también, con la inseguridad que sentía en la casa donde había vivido toda su vida. Y también, incluso las comidas que tenía que comer diariamente, no eran seguras. Y también estaba con el temor de que, si se revelaba que había perdido la vista, podría ser despojado del derecho de dirigir a su familia, y que todos esos acontecimientos habían envuelto al joven Vicente en un profundo abismo de oscuridad. Y en la noche, la protagonista se despertaba y comentaba que su habitación estaba a la par de la habitación del joven Vicent. Y decía que cada noche, en la habitación del joven Vicent, escuchaba los llantos agonizantes y también el sonido de la resistencia, gritando de dolor, diciéndose la protagonista que el joven maestro Vicent estaba en su habitación luchando contra la muerte, y al día siguiente, la protagonista se preparaba para servir al joven Vicent. Y cuando llegaba a su cuarto, el mayordomo estaba con el joven Vicent. Y la protagonista decía que una vez al día, el mayordomo llegaba a informarle al joven Vicent todos los asuntos que involucraba a su familia, y aclaraba que, a pesar de que, el joven Vicent le temía a todo, en ese momento parecía una persona completamente diferente, ya que él no era así originalmente, viendo a una persona sincera y bastante apasionada. Y en ese momento, la protagonista se percataba de algo, y era el mayordomo, quien ya la había visto que estaba allí. Y entonces, recordaba todo lo que le habían dicho, sobre que todos los sirvientes que sirvieron al joven Vicent, habían renunciado o desaparecido repentinamente. Y también cuando el joven Vicent, le dijo que los mendigos como ella hacían cualquier cosa por dinero. Y en ese momento, llegaba el mayordomo y cerraba la puerta. Y la protagonista se decía que tenía que tranquilizarse, y que no tenía tiempo para tener sentimientos estúpidos, ya que, si no quería morir, tenía que actuar correctamente, ya que ella era solamente una sirvienta que podía ser reemplazada en cualquier momento. Y mientras la protagonista iba al cuarto del joven Vicent, éste le volvía a apuntar con el arma, diciéndole que se fuera de la habitación. Y la protagonista le decía que le disparara, aclarándole que si de todos modos no le servía, o lo atendía, acabaría muriendo de cualquier manera, y que prefería morir de la mano de su señor, que morir de cualquier otra manera. Diciéndole el joven Vicent a la protagonista que estaba realmente loca. Y entonces, la protagonista le decía que si no iba a dispararle, iba a continuar con su tarea. Entonces le quitaba la cobija que tenía el joven Vicent encima, y entonces le decía que ya había preparado la comida. Pero el joven Vicent, enojado, le volvía a apuntar con el arma, diciéndole que por qué actuaba tan arrogante, preguntándole si acaso quería morir de verdad. Y la protagonista simplemente le decía al joven Vicent que abriera la boca, ya que ella iba a darle de comer, pero el joven Vicent simplemente se reía, aventándole la comida de la protagonista al suelo. Y ésta solamente observaba las acciones del joven Vicent, recordando que ella tuvo que ser golpeada todo el día y suplicar, solo para tener un poco de comida, diciéndose que no importaba lo herido o enfermo que estuviera, ya que él era el dueño de esa gran mansión y que había sido bendecido con todo. Y la protagonista le preguntaba al joven Vicent que si le tenía miedo, ya que notaba que le tenía tanto miedo,
que ni tan siquiera se atrevía a tomar un sorbo de la sopa. Y entonces, el joven Vicent le preguntaba a la protagonista que sí que estaba tratando de hacer, y la protagonista acostaba al joven Vicent y se le subía encima abriéndole la boca con sus manos, metiéndole una cucharada de sopa a la fuerza. Y entonces el joven Vicent intentaba quitarse de encima a la protagonista. Y cuando iba a intentar a darle otra cucharada de sopa, el joven Vicent aventaba a la protagonista al suelo, diciéndole que estaba despedida. Y entonces la protagonista le decía que logró que comiera algo, y que ella simplemente estaba haciendo su tarea como su sirvienta. Y el joven Vicent le preguntaba que si acaso sabía lo que acababa de hacer, y la protagonista le preguntaba también que si quién los había visto, y que solamente estaban ellos dos, diciéndole que entonces cómo los demás iban a saberlo. Y entonces el joven Vicent buscaba su arma, y la protagonista le preguntaba si estaba buscando su arma, diciéndole que podría matarla si la usara, pero le preguntaba que si tan siquiera sabía si el arma estaba cargada, dejando sin palabras al joven Vicent, diciéndose la protagonista que era como esperaba, y le decía al joven Vicent que esperaba que disfrutara su próxima comida, al igual que la que se acababa de comer. Pero el joven Vicent le decía a la protagonista que si no había escuchado que estaba despedida, ordenándole que llamara al mayordomo. Pero la protagonista le decía al joven Vicent que hiciera lo que quisiera, pero que había rumores horribles acerca de él últimamente, y que encontrar un reemplazo era como encontrar una aguja en un pajar, y le decía que no se preocupara, ya que, hasta que encontraran un reemplazo, ella siempre estaría de su lado, para siempre, y que si no podían encontrar a alguien más, ella siempre estaría para servirle, si no podían encontrar un reemplazo. Y también le decía que por lo tanto esperaba seguir recibiendo sus cuidados, dejando sin palabras al joven Vicent. Y la protagonista decía que esta pelea la había ganado ella, pero que, en ese momento, la protagonista iba ganando 1-0. Y luego, la protagonista intentaba darle comida de regreso, y logró que comiera el joven Vicent, y ya iba ganando 2-0. Y luego peleaban por unas sábanas, y ya iban 3-4. Y luego, ya iban 5-4. Pero en el último enfrentamiento, el joven Vicent le decía a la protagonista que se largara de la habitación, dándole una patada en la cara, desangrándole la nariz. Y en ese momento, la señorita Isabela llamaba a la protagonista y le preguntaba si sabía que varios sirvientes pasaban por esos pasillos. Y la protagonista le decía que sí, que ya había escuchado eso. Y la señorita Isabela le decía que, debido a la situación, fue un poco cuidadosa en seleccionar a los sirvientes. Pero le recalcaba que ninguno de esos sirvientes sería capaz de servir adecuadamente al joven maestro, ya que, ahora que se habían extendido los rumores, se hacía más difícil encontrar a alguien más. Y le decía que no podían seguir cambiando de personas y que necesitaban un nuevo enfoque. Y le decía que, siempre y cuando la salud de su señor, el joven maestro, no se viera perjudicada, le dejaría a ella la tarea de servirle completamente al joven maestro. Y la protagonista, lo único que celebraba de eso era que había podido sobrevivir, y cuando la protagonista iba a entrar a la habitación del joven Vicent, entraba con una almohada cubriéndose la cara. Pero se percataba de que estaba todo en silencio, y que tampoco había arrojado nada. Pero el joven Vicent se retorcía en la cama de dolor, y entonces la protagonista salió corriendo rápidamente. Y el joven Vicent, con su mano, simplemente apretaba su pecho, y era que no podía respirar, y entonces, la protagonista sacaba un objeto y recordaba que el doctor le había dicho que cuando el joven Vicent tuviera problemas para respirar, le metiera eso en la boca. Y así que la protagonista le metía el inhalador en la boca al joven Vicent, logrando calmarlo. Pero el joven Vicent simplemente le decía a la protagonista que lo soltara y que se largara de la habitación. Y la protagonista se decía que lo único que sabía decir era simplemente vete y lárgate. Y le decía a la protagonista que lo haría después de que comiera. Y entonces, el joven Vicent se tapaba la cara para que la protagonista no le diera comida a la fuerza. Pero la protagonista le decía que el doctor le había dicho que tenía que comer para estar más saludable. Y la protagonista simplemente suspiraba, diciéndose que el joven Vicent se negaba a todo, pero que ni tan siquiera tenía las intenciones de querer morir. Y entonces, la protagonista se levantaba y se ponía a hacer la limpieza en el cuarto. Y el joven Vicent le preguntaba a la protagonista que por qué todavía seguía en la habitación, y la protagonista se sorprendía, diciendo que era la primera vez que le hablaba tan delicadamente. Pero el joven Vicent le volvía a preguntar,
pero esta vez todo enojado, que por qué todavía seguía en la habitación. Y la protagonista le decía que porque necesitaba dinero. Y el joven Vicent le decía que si le daba dinero, ¿se iría? Y la protagonista se decía que, como no pudo conseguir lo que quería a la fuerza, ahora intentaba sobornarla. Y le decía al joven Vicent que si en serio le iba a pagar para que se fuera, y el joven Vicent le decía que podría ser posible. Pero la protagonista le decía que, aunque se deshiciera de ella, llegaría otra sirvienta nueva. Y el joven Vicent le decía que haría que también se fuera, pero la protagonista le volvía a decir que incluso seguirían llegando más. Entonces el joven Vicent, de repente, le preguntaba a la protagonista que dónde vivía, y la protagonista le decía que en Filmon. Y el joven Vicent le decía que estaba muy lejos, y la protagonista le decía que no mucho, y que el viaje que tuvo hasta llegar a la mansión fue muy fascinante y maravilloso para ella, diciéndole que fue como una aventura mágica y hermosa, como un cuento de hadas. Pero el joven Vicent simplemente se reía de la protagonista, diciéndole que donde se encontraba no era un lugar para perseguir sueños vacíos. Y la protagonista le decía que ella sabía que la realidad era muy diferente a los cuentos de hadas, pero que a ella le gustaba soñar de vez en cuando. Pero el joven Vicent le decía que a eso se le llamaba enfermo mental. Y la protagonista le decía que si iba a seguir diciendo ese tipo de cosas tan crueles, ya no le dijera nada, pero la protagonista le decía que para ella, los cuentos de hadas eran como sueños, con tan solo con leerlos. Y le contaba que cuando era niña, trabajó en una librería, y que gracias a la amabilidad del dueño, pudo leer los libros, y que aún recordaba algunos paisajes de los cuentos. Y entonces la protagonista comenzaba a contarle uno de los recuerdos que tenía de los libros que había leído, y cuando la protagonista seguía narrando cómo era, y las frases que decía, el joven Vicent se quedaba sorprendido, ya que las frases que decía la protagonista ya las había escuchado, y entonces el joven Vicent termina la misma frase junto con la protagonista. Y la protagonista le preguntaba si ya había leído ese libro, y el joven Vicent le decía que sí, y que era un libro muy famoso que hasta a los niños les leían, diciéndole a la protagonista que tenía mal gusto, ya que ese cuento terminaba en una tragedia. Pero la protagonista le decía que a ella le había gustado. Y entonces le decía al joven Vicent que terminaran de hablar de ella, preguntándole si había un libro que le haya gustado leer, pero el joven Vicent le decía que no hacía ese tipo de cosas desde que perdió su vista. Y la protagonista le decía que había libros para ciegos, pero el joven Vicent le decía que no era como si pudiera leer cualquier libro. Y la protagonista le preguntaba que entonces, ¿por qué no contrataba a alguien para que leyera para él? Y el joven Vicent le decía que entonces lo que quería decir era que le enseñara a más personas cómo se encontraba. Y la protagonista le decía que eso no era lo que quería decir. Y entonces se ponía a pensar, diciéndose, ¿qué podía hacer para satisfacer al joven maestro? Y entonces se le ocurrió una idea, diciéndole al joven Vicent que ella leería los libros para él. Y luego de que la protagonista le dijera al joven Vicent que ella le leería los libros, un rato después, ella ya había seleccionado varios libros, diciéndole al joven Vicent que escuchara atentamente. Mientras la protagonista le leía los libros con una gran emoción, el joven Vicent simplemente le decía a la protagonista que estaba aburrido. Pero la protagonista le decía que solamente le había leído una línea del libro, y el joven Vicent le respondía que no le había gustado esa línea. Entonces ella le decía que le leería otro, y cuando la protagonista comenzaba a leerlo, el joven Vicent le volvía a decir que era aburrido. Así, la protagonista agarraba otro libro, y el joven Vicent le volvía a decir lo mismo. Y así pasaron un buen rato, hasta que la protagonista, ya toda enojada, le decía que si acaso estaba jugando. Pero el joven Vicent le decía que si acaso era malo decir que estaba aburrido, algo que en realidad sí lo estaba. Y entonces, la protagonista le decía que lo estaba llamando aburrido cuando ni tan siquiera escuchaba bien, y el joven Vicent le decía a la protagonista que si acaso una simple sirvienta se atrevía a reprenderlo. Pero la protagonista se decía que usaba su estatus contra ella, llamándolo cobarde. Y entonces, la protagonista le decía que iría a traer otro libro o que, si había alguno que le gustara, se lo dijera. Pero el joven Vicent le decía que no escucharía libros que ya había leído.
Y la protagonista, ya con la paciencia al límite, le decía que le dijera qué tipo de contenido le gustaba para buscar alguno que le agradara. Y el joven Vicent le decía que no tenía ninguno, pero le preguntaba que sí que estaba esperando, ordenándole que fuera a buscar más libros. Y la protagonista se decía que entonces así se comportaría, como un niño consentido. Y así pasó el tiempo, y la protagonista buscó los libros, pero ninguno le gustó al joven Vicent. Y ya en la noche, la protagonista, en su cuarto toda cansada, se decía que tenía que dormirse temprano, ya que su maestro, el joven Vicent, de seguro que iban a discutir y pelear todo el día. Mientras se estaba durmiendo, la protagonista escuchaba un ruido, y se despertó rápidamente, y el ruido venía del cuarto del joven Vicent. Y entonces, la protagonista le preguntaba si estaba bien, y el joven Vicent le decía que había tenido un sueño. Y la protagonista le preguntaba que sí qué tipo de sueño, y el joven Vicent le decía que era uno bien aterrador, y la protagonista se percataba de cómo el cuerpo del joven Vicent estaba temblando, y le decía a la protagonista que solamente fue un sueño, pidiéndole que se volviera a dormir. Pero el joven Vicent le decía que tenía miedo de volver a soñarlo, así que no podía dormir. Y entonces, la protagonista le preguntaba que si quería, se quedaría con él hasta que se calmara. Pero el joven Vicent no le respondía, y eso sorprendía a la protagonista, diciéndose que pensó que le iba a decir que se fuera a la mierda, recalcando que el sueño que tuvo debió ser bastante aterrador. Y entonces, la protagonista se acurrucaba a un lado de la cama y le agarraba la mano al joven Vicent, contándole que cuando ella era más joven, su hermana tenía muchas pesadillas a menudo. Y le decía que, después de tener una pesadilla, su hermana se levantaba llorando, gritándole para que llegara donde ella, y que cada vez que eso sucedía, ella tomaba la mano de su hermana menor, y le decía que los sueños solo eran sueños, y que no debía tenerles miedo ya que no eran reales. Y le seguía contando al joven Vicent, que debía dejar las cosas de sus sueños en sus sueños, recalcándole que si lo que había soñado, había sido algo que había sucedido, o a algo que le temiera, diciéndole que tendría que dejarlo ir. Pero en eso, la protagonista recordaba a su hermana cuando fue vendida, y también incluso recordaba cuando ella se escapó de su comprador para ir a buscarla. Y entonces, la protagonista le quitaba la mano al joven Vicent, pero él le volvía a agarrar la mano, y le decía que, aunque lo intentara, nada podía cambiar, y le preguntaba que, entonces, cómo se superaba cuando algo era así, levantándose de su cama, y diciéndole que cómo podría superar el infierno que estaba viviendo. Y la protagonista quedaba sorprendida, porque el ruido que escuchó fue porque el joven Vicent se había golpeado la frente. Y entonces, el joven Vicent le extendía la mano a la protagonista, agarrándola por el rostro, y la protagonista le decía que la soltara, ya que cada vez que le tocaban el rostro, recordaba cómo los demás la ofendían, solamente por tener una cara tan horrible. Pero el joven Vicent le gritaba a la protagonista que lo mirara, preguntándole que cómo carajo se suponía que iba a vivir así, y le decía que ella no entendía el miedo de no poder ver absolutamente nada, preguntándole que si acaso conocía lo que había en su corazón, diciéndole que si pensaba que él no tenía miedo de no poder ver nada. Y la protagonista se decía que era cierto, que el joven Vicent no podía ver nada, pero a la misma vez se decía que se sentía miserable por no poder hacer nada, pero al mismo tiempo se sentía aliviada de que fuera así, del que el joven Vicent no pudiera ver nada. Y entonces el joven Vicent le recalcaba que su vida era un fracaso, y que ahora no había ni un poco de luz enfrente de él. Y la protagonista le decía que, aún así, debería intentarlo. Pero el joven Vicent, con una sonrisa, le decía que no quería escuchar esas palabras de ánimo, o tú puedes, o inténtalo, diciéndole que todas esas palabras simplemente eran vacías, ya que ellos no eran ciegos como él, por eso lo decían fácilmente. Y le gritaba a la protagonista que no fuera ridícula, ya que sus ojos nunca más podrían volver a ver. Y entonces, el joven Vicent se decía que sí que podía hacer, ya que ni siquiera podía ver, y ni hacer nada. Y la protagonista le preguntaba que si acaso entonces quería morir solo y encerrado en su habitación, pero el joven Vicent le decía que por qué no podría hacer eso, recalcándole que, entre la vida y la muerte, él escogería la muerte. Y entonces, la protagonista le decía que entendía sus sentimientos, diciéndole que podía elegir entre la vida y la muerte, y el joven Vicent le decía que siempre había escuchado que Dios daba pruebas a todos aquellos que podían soportarlo, pero le recalcaba
que él no creía poder soportarlo, y la protagonista le decía que dependía de él si quería continuar o no, ya que él podía ejercer su libertad, y que no había nada que ella pudiera hacer al respecto. Pero le pedía que, de favor, le avisara antes para poder estar preparada, y que a cambio, ella le seguiría sirviendo a su lado hasta que eso sucediera, o sea, hasta su decisión de querer continuar o morir. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía al joven Vicent, que no tenía miedo, y que podía matarla cuando él quisiera, recordándole lo que le había dicho la última vez, que si ella moría, nadie vendría a vengarla o tomar venganza, diciéndole que no tenía que preocuparse por eso. Pero entonces la protagonista le seguía diciendo que, en cambio, su situación era diferente a la de ella, diciéndole que podría hacer muchas cosas, preguntándole por qué no aprovechaba todo lo que tenía, al menos hasta el día de su muerte. Pero el joven Vicent le decía que todo eso era inútil, ya que no importaba si era grande o pequeño. Y entonces, la protagonista le decía que podría disfrutar de una comida deliciosa, o bañarse con agua tibia, o incluso burlarse de su sirvienta como siempre lo había estado haciendo. Y le decía que si hacía tiempo, podría salir de su habitación, que podría tomar un poco de aire fresco, y que si se asustaba o si se sentía mal, podría volver a su habitación. Y le decía que tenía poder y dinero, y que tenía una gran mansión, preguntándole por qué tenía miedo. Y el joven Vicent le decía que el dinero y el poder era lo que le hacía tener miedo. Pero la protagonista le decía que era mejor que no tener nada, diciéndole que se estaba equivocando, ya que la vida sin todas esas cosas daba mucho miedo, y era más dolorosa, especialmente para todos los que son pobres. Y ella se decía que le había tocado vivir esa vida. Y la protagonista se decía que el joven Vicent tenía mucha suerte al poseer un lugar como este, ya que para él, en esta habitación era un refugio, y que para ella, lo era esta mansión. Y entonces, el joven Vicent se quedaba en silencio, sin decir nada. Y la protagonista tocaba su rostro con sus manos, preguntándose si alguna vez había estado ella tan cerca de una persona, diciendo que tenía miedo de que sus ojos se encontraran con las de la otra persona, ya que siempre la miraban con horror o desprecio, pero que ahora era diferente, ya que podía ver directamente a los ojos de su joven maestro. Y entonces, la protagonista seguía acariciando el rostro del joven Vicent, diciéndole que, por favor, fuera valiente, recalcándole que mientras él lo fuera, ella también intentaría hacer lo mejor que pudiera en la mansión. Y la protagonista se decía que si vivía o moría no le importaba en lo absoluto, si era al lado de su joven maestro que estaba ciego, pero que eso era un secreto por el momento. Y entonces, la protagonista le decía al joven Vicent que se iría, y el joven Vicent le preguntaba hacia dónde, y la protagonista le decía que a su habitación, a descansar, pero el joven Vicent le decía que ella le había dicho que se quedaría hasta que se calmara. Y la protagonista le decía que observaba que ya se había calmado bastante, pero el joven Vicent le pedía que se quedara con él hasta que se durmiera. Y entonces, la protagonista, sin más remedio, se volvió a sentar a la par de la cama, a esperar a que se quedara dormido. Pero el joven Vicent, al sostener la mano de la protagonista, comenzó a dormirse de inmediato. Y al día siguiente, la protagonista bostezaba y se decía que, al final, pasó toda la noche desvelándose, ya que no pudo dormir, pero se decía que tenía que concentrarse, ya que hoy definitivamente le leería un libro a su señor, el joven Vicent. Y entonces, un rato después, la protagonista llevaba varios libros, y el joven Vicent le decía que si acaso había traído más libros, diciéndole que era bien terca. Y entonces, la protagonista le decía que esta vez le había traído unos libros bastante diferentes, diciéndole que prestara bastante atención. Y entonces, la protagonista comenzaba a contarle la historia de unos cerditos, dejando confundido al joven Vicent, y éste le decía que sí que estaba haciendo. Pero la protagonista le contestaba que sí a qué se estaba refiriendo, y el joven Vicent le decía que lo que le estaba leyendo era un cuento infantil. Y la protagonista le decía que sí, y que creía que era perfecto para él, diciéndole que, ya que era un malhumorado, había decidido, después de observarlo de cerca, que un cuento infantil le sería más que perfecto para encontrar la paz mental. Pero la protagonista estaba nerviosa, preguntándose si no iba a tirarle nada en la cara, recalcando que, últimamente, había estado bien tranquilo. Y entonces, el joven Vicent le decía a la protagonista que continuara leyendo, pero la protagonista no lo había escuchado, y entonces el joven Vicent le decía que si acaso estaba sorda,
diciéndole que le había dicho que siguiera leyendo. Entonces, la protagonista seguía leyendo el libro, pero el joven Vicent le decía que iba demasiado rápido, y si no le decía una cosa, le decía otra, diciéndole que su pronunciación estaba incorrecta. Y luego le decía que leyera cada palabra claramente, preguntándole si de verdad eso era lo mejor que podía leer, y la protagonista se decía que si en serio era tan difícil leer un libro. Y entonces el joven Vicent le decía a la protagonista que comenzara otra vez desde el capítulo 1. Y la protagonista seguía leyendo el libro hasta que, al final, logró terminarlo. Y después de unos días, la protagonista estaba lavándose la cara, y se preguntaba qué libro le leería ese día al joven Vicent. Pero, en ese momento, se miraba al espejo fijamente, y se levantaba parte del flequillo, percatándose de que ya no tenía los moretones. Y entonces la protagonista se marchaba, y cuando iba por el pasillo, la señorita Isabela la llamaba. Y le decía que parecía que ya se había adaptado bien a la mansión, diciéndole que entonces le daría una nueva tarea. Y eran todas las cartas dirigidas a su señor el joven Vicent, pidiéndole que las organizara y que las calificara. Y la protagonista se decía que las cartas, mayormente, eran de saludo y de invitaciones, pero se percataba de una en especial que decía Violet, y sin apellido, y era el nombre de una mujer. Pero la señorita Isabela le decía que tenía que guardar aparte todas las cartas de esa persona, diciéndole que llegarían cartas de ella cada 2 días. Y la protagonista le preguntaba a la señorita Isabela que si no debería dárselas al joven Vicent, y la señorita Isabela simplemente le decía que no. Y la protagonista entonces le decía que haría lo que le había ordenado. Pero la protagonista leía una carta que decía ¿cómo estás? Y la señorita Isabela se decía que era la misma carta de siempre, poniéndose a pensar un poco. Y entonces le decía a la protagonista que le asignaría una tarea más, y era que respondiera esa carta, diciéndole que solamente escribiera algo sencillo. Y la señorita Isabela se marchaba sin decir nada más, y la protagonista, nerviosa, se preguntaba si eso estaba bien. Mientras se movía de un lugar a otro, no sabía qué responder, pero en ese momento se sentó, y se decía que ya había pensado qué responder sobre esa carta. Y la protagonista simplemente escribía que estaba bien. Y en ese momento aparecía un nuevo personaje, y mientras éste estaba bebiendo un trago, lo único que mencionaba era el nombre del joven Vicent. Y entonces, después de unos días, llegó la respuesta de la carta que ella había enviado. Y la protagonista se quedaba algo sorprendida, percatándose de que en la carta había como gotas de lágrimas. Y la protagonista decía que las cartas con tinta dorada llegaban todos los días sin excepción, incluso si no las respondía. Pero recalcaba que lo más extraño era que en el interior no había nada escrito, sino que las letras doradas estaban en el exterior. Y la señorita Isabela le decía que no había más remedio que responder a esa carta, refiriéndose a la de las letras doradas. Y recuerden eso de las letras doradas, ya que eso daría un giro un poco inesperado en la protagonista. Y entonces, la protagonista se quedaba sorprendida, ya que ahora tenía mucho más trabajo, y que ahora no era solamente cuidar al joven Vicent. Y la protagonista estaba nerviosa, diciéndose que no creía que pudiera volver a escribir como la carta anterior. Y entonces se mataba pensando en qué contestar, y entonces miraba a través de la ventana, y se percataba de la luz resplandeciente y de los árboles, y comenzaba a escribir la respuesta de la carta. Lo que decía era que los árboles ya habían comenzado a brotar completamente, pero en ese momento, la protagonista se levantaba, porque escuchó que estaban gritando el nombre del joven Vicent, y entonces, salía de su habitación y miraba a una persona. Y éste volteaba a ver a la protagonista, y ella rápidamente bajaba la cabeza, diciéndose que accidentalmente lo había mirado directamente por error, recalcando que no era correcto molestar a alguien de alto rango. Y entonces, la protagonista se presentaba con la persona, diciéndole que su nombre era Paula. Y esa persona se acercaba a la protagonista y le agarraba la mano, dándole un beso, diciéndole que era un gusto conocerla. Y se presentaba como Christopher, y esta acción dejaba sin palabras a la protagonista. Pero en ese momento recobraba la compostura, preguntándose que cómo era posible que Christopher estuviera en la mansión, diciendo que hasta el momento nunca había llegado un visitante. Pero, en ese momento, el joven Vicent llamaba a la protagonista, diciéndole que le dijera a Christopher que se fuera. Pero Christopher le decía que era muy cruel de su parte decir eso, preguntándole que si acaso no quería verlo. Pero el joven Vicent, ya algo enojado,
le volvía a decir a la protagonista que le dijera a Christopher que se fuera. Y esto no le gustaba a la protagonista, diciéndose que si se enojaba, se volvería a lastimar gravemente a sí mismo otra vez, y eso la preocupaba. Y cuando iba a abrir, la señorita Isabela la detenía. Y un rato después, la señorita Isabela y Christopher conversaban, y en ese momento la protagonista fue a dejar una taza de café. Y éste le daba las gracias a la protagonista, pero ella simplemente intentaba esquivar el contacto visual con Christopher. Y éste le decía a la señorita Isabela que ya tenía bastante tiempo de no ver al joven Vicent, diciéndole que al parecer su estado había empeorado bastante, ya que no estaba así la última vez que lo vio. Y le preguntaba a la señorita Isabela cuánto tiempo había estado encerrado en su habitación, y ella le decía que alrededor de medio año. Y la protagonista se preguntaba si Christopher sabía sobre la condición de su maestro el joven Vicent, que estaba ciego. Pero en ese momento, Christopher le decía a la protagonista que él era un amigo del joven Vicent, y uno muy cercano, diciéndole que lo decía porque parecía que tenía curiosidad. Y la protagonista le pedía perdón, pero Christopher le decía que no tenía que disculparse, ya que era normal tener curiosidad, especialmente si era una sirvienta nueva. Y un rato después, la protagonista le decía al joven Vicent que el invitado, o sea, Christopher, dijo que se quedaría unos días en la mansión. Y el joven Vicent le decía a la protagonista que ya no tenía hambre, ordenándole que se llevara la comida. Y la protagonista se decía que solo el hecho de que comiera por su propia cuenta ya era un gran avance, aunque decía que la cantidad que comía era un poco decepcionante. Y la protagonista le decía que sí le gustaría ver a Christopher, y el joven Vicent le decía que no, y que nunca lo dejara entrar a la habitación. Pero la protagonista le decía que Christopher parecía muy preocupado, pero el joven Vicent le decía que si le había ordenado que no lo dejara entrar, era para que no lo dejara entrar. Y también le decía que no le hablara y que no se involucrara con un tipo desvergonzado como él. Y ya en la hora de la cena, Christopher le decía a la protagonista que si no quería comer con él, y la protagonista simplemente se espantaba, disculpándose, diciéndole que no podía hacer eso. Y entonces, la conciencia del joven Vicent le decía a la protagonista que le había dicho que no se involucrara con él. Pero Christopher, con una cara de lástima y voz tierna, le decía a la protagonista que no se fuera y que no lo dejara solo. Y esto dejaba perpleja a la protagonista. Pero Christopher le volvía a decirle, con una voz tierna, que si en serio iba a dejarlo comer solito, y la protagonista no hallaba qué hacer, pero la conciencia del joven Vicent le decía que no le hiciera caso. Y al final, de tanto insistir, la protagonista se terminó sentando, aunque ni sabía qué estaba haciendo ahí. Y Christopher simplemente la observaba con una sonrisa y una mirada coqueta. Y luego de que Christopher se le quedara viendo de una forma coqueta, éste se le quedaba mirando fijamente con una sonrisa. Pero la protagonista se encontraba algo nerviosa o incómoda. Y entonces, Christopher le preguntaba que Vicent parecía bastante enojado, y la protagonista le decía que no estaba enojado, aunque por dentro pensaba que parecía que lo odiaba. Y Christopher le preguntaba si había lanzado cosas, y la protagonista le respondía que el joven Vicent siempre solía hacer eso. Pero Christopher le decía que si ella también sabía sobre la condición actual de Vicent. Pero la protagonista, temblando, y se preguntaba por qué le hacía esas preguntas, dudando si acaso la estaba poniendo a prueba. Y entonces Christopher le decía que últimamente había escuchado rumores sobre la mansión. Y le comentaba que los rumores decían que Vicent era tan cruel que los sirvientes no permanecían mucho tiempo en la mansión. Pero entonces, la protagonista pensaba que se estaba refiriendo a los rumores que la señorita Isabela le había comentado. Pero entonces, la protagonista se ponía a pensar en todos los momentos que había vivido con Vicent, diciendo que los rumores no eran del todo equivocados. Y Christopher se reía de la protagonista, diciéndole que al parecer, Vicent la molestaba mucho. Y luego Christopher le seguía contando muchas cosas más de Vicent, de que era muy terco. Y cómo hacía sus expresiones cuando algo no le gustaba, y muchas cosas más. Y la protagonista pensaba que no debía dejarse llevar, ya que lo que le estaba contando era una trampa. Mientras describían cómo era el joven Vicent, Christopher le decía a la protagonista que en aquel entonces, Vicent era muy agradable. Pero le aclaraba que, de repente, dejó de responder sus cartas y no contestaba los mensajes que le enviaba, diciéndole que se preocupó tanto que no tuvo más remedio que venir, preguntándose si Vicent en serio estaba bien.
Y la protagonista le decía que no se preocupara demasiado, ya que el joven Vicent también estaba haciendo su mayor esfuerzo. Y le aclaraba que, de repente, el joven Vicent se encontraba viviendo en una oscuridad absoluta y que ni el mismo Christopher podía entender completamente el sufrimiento de su señor, y entonces, la protagonista le decía que, para que su señor pudiera salir adelante, a veces el silencio podía ser mejor. Y Christopher le decía que era muy directa, agregando que tal vez podría describirla como fría o quizás decidida, pero que a pesar de todo era más amable de lo que pensaba. Sin embargo, le decía que no podía quedarse sin hacer nada, ya que quería decirle muchas cosas, preguntándole a la protagonista si no podría hacer algo con sus habilidades de ser su doncella principal. Pero la protagonista le respondía que no, ya que era la menos adecuada en toda la mansión. Pero Christopher le preguntaba que si tocaba la puerta de Vicent 100 veces, ¿podría abrirle la puerta? Pero la protagonista le decía que no estaba segura. Y entonces Christopher le decía que la manera más eficiente sería que su doncella se enamorara de él. Pero la protagonista le decía que de antemano rechazaba rotundamente su oferta, pensando que al parecer había llegado una persona bastante extraña a la mansión. Y momentos después, la protagonista recordaba a una sirvienta llamada Erika, que era una de las pocas personas con las que se encontraba a diario. Y aclaraba que Erika traía cosas necesarias de la casa principal al anexo, y también le comentaba pequeñas novedades de la mansión. Y entonces la protagonista conversaba con Erika y ésta le preguntaba si conocía a Christopher. Y Erika le decía que por supuesto, ya que era amigo cercano del joven Vicent, y que incluso era muy amable con los sirvientes, por lo que era considerado una persona maravillosa entre ellos. Y le decía a la protagonista que al parecer tenía suerte, ya que a ella le gustaría aunque fuera una vez hablar con el joven Christopher. Pero la protagonista le comentaba que estaba hospedado en la habitación de invitados en el anexo, aclarando que podría venir a visitarlo cuando quisiera. Sin embargo, Erika le respondía que no, ya que ellos no podían entrar al anexo. Y la protagonista le preguntaba por qué, y Erika le decía que al anexo solamente podían entrar sirvientes designados y en horarios específicos, aclarando que si entraban sin permiso, podrían perder la cabeza. Y la protagonista, mientras llevaba las cosas que había dejado Erika, pensaba que por eso no veía ni una sombra en el anexo. Y también se decía que, si el anexo tenía una seguridad tan extrema, el joven Christopher debía tener una relación muy especial con el joven Vicent. Y en otro escenario, durante la noche, Christopher estaba gritándole a Vicent que abriera la puerta. Y así pasó la noche, y al llegar la mañana, se quedó dormido junto a la puerta. Y en ese momento llegaba la protagonista, preguntándole si había dormido toda la noche allí. Y Christopher le decía que había pensado que si golpeaba la puerta toda la noche, Vicent se enojaría y abriría. Pero la protagonista dejaba salir un suspiro al ver ese método tan mediocre y le preguntaba a Christopher si debía abrir la puerta. Pero Christopher le decía que ayer ella había dicho que no podía. Pero entonces, la protagonista le respondía que ella solo abría la puerta para cambiar las sábanas, diciéndole que en ese momento aprovechara la oportunidad para entrar, pero Christopher le preguntaba qué pasaría con Vicent, y la protagonista le decía que no se preocupara por eso, ya que solamente ella se ganaría más su odio, aclarando que al final de cuentas, ella no le agradaba al joven Vicent. Pero Christopher le decía que no, ya que no soportaría que Vicent le echara su odio a ella por su culpa. Entonces la protagonista le respondía que entendía, diciéndole que cambiaría las sábanas. Y cuando estaba en la habitación, la protagonista se percataba de que Vicent no estaba en su cama, quedándose completamente perpleja al ver a Vicent tirado en el suelo. Y un momento después, el doctor que había examinado a Vicent y le decía a la protagonista que el joven Vicent había tenido una indigestión, aclarando que su estómago se había sacudido porque, de repente, comió más de lo habitual, y fue lo que lo hizo sentirse mal. Y la protagonista pensaba que ya se había imaginado que alguien podía morir por no comer o comer algo podrido, pero que nunca pensó que alguien pudiera enfermarse por comer bien. Y se decía que su cuerpo era muy débil. Entonces el doctor le comentaba que, efectivamente, su cuerpo se había vuelto muy delicado, y que debían tener cuidado de ahora en adelante. Y al entrar a la habitación de Vicent, la protagonista se percataba de que Christopher estaba sentado enfrente de él.
Y entonces Christopher le preguntaba por qué estaba tan delgado, aclarando que incluso su expresión era peor que la última vez, pidiéndole que por favor cuidara su salud. Pero Vicent simplemente le decía que se fuera. Pero Christopher insistía, diciéndole que dejara de hacer eso y que le permitiera ayudarlo. Pero Vicent le preguntaba cómo podría ayudarlo, y Christopher le decía que en cualquier cosa, todo lo que estuviera a su alcance. Entonces Vicent le preguntaba si podría hacer que sus ojos recuperaran la luz, diciéndole que si no podía hacerlo, que dejara de decir tonterías y que se largara. Pero Christopher le decía que hasta cuando seguiría actuando de esa manera, aclarando que no podía aislarse para siempre del mundo. Pero Vicent le preguntaba que entonces qué podía hacer, y Christopher le decía que debía revelar su condición. Pero Vicent le respondía que lo que le pedía era como si le pidiera que muriera, aclarando que cuando todos supieran que el conde Bellonita estaba ciego, esta vez no solo enviarían un simple asesino, sino que esa misma persona que le hizo eso, vendría personalmente y lo apuñalaría hasta la muerte. Pero Christopher le decía que la persona que le hizo eso, seguramente ya sabía sobre su condición, y entonces añadía que, si continuaba con eso, él mismo sería quien haría pública su condición. Y eso sorprendió bastante a la protagonista, que estaba allí escuchando la conversación, y también exaltó a Vicent, quien le decía a Christopher que estaba loco. Pero Christopher le respondía que era su precioso amigo, y que no quería seguir viéndolo de esa manera, aclarando que lo sacaría de su habitación de alguna manera. Pero Vicent le decía que dejara de decir tonterías, y Christopher le contestaba que tarde o temprano descubriría si todo lo que estaba diciendo era una tontería, pidiéndole que pensara su elección y eligiera. Y al día siguiente, Christopher le preguntaba a la protagonista que sí que pasaba con Vicent. Pero la protagonista pensaba que era incómodo, pero que, sin embargo, no podía dejar sin atender la habitación de invitados. Y entonces, le decía que si tenía curiosidad, ¿por qué no iba y se lo preguntaba él mismo? Pero Christopher le decía que no, y que agradecería más si su doncella se lo dijera. Y luego, regresamos al momento en que Christopher y Vicent estaban discutiendo. Y Christopher le decía que si no quería que su condición se hiciera pública, debía demostrarle que se esforzaría, diciéndole que era muy obstinado, pero que él era muy impaciente. Y le aclaraba que le daría 2 días. Y la protagonista le decía que si estaba preocupado por el joven Vicent, no debió haberlo amenazado de esa manera. Pero Christopher le preguntaba si eso fue una amenaza, y la protagonista le respondía que sí, aclarándole que si obligaba a alguien a hacer lo que no quería, no era diferente a una amenaza. Y la protagonista tenía a Christopher como una persona con buenas intenciones, pero ahora lo catalogaba como malvado y despreciable. Y entonces Christopher le decía a la protagonista que Vicent era su amigo, pero más que eso, era el conde Bellonita, y esa era la principal razón por la que no podía verlo destruirse más, ya que la relación mutuamente beneficiosa que tenían sus familias estaba primero antes que su amistad, pidiéndole a la protagonista que esperaba de su ayuda para que Vicent lograra salir de su habitación. Pero la protagonista le decía que ya se lo había dicho, que ella no tenía ningún poder en la mansión. Pero Christopher le respondía que no estaba seguro de eso, aclarando que al parecer sí tenía bastante. Y entonces, la protagonista le decía que se retiraría. Pero Christopher comenzó a seguirla. A donde fuera, Christopher seguía siguiéndola. Y entonces, llegaban a la biblioteca, y la protagonista se preguntaba por qué la estaba siguiendo. Pero Christopher le preguntaba que sí que estaba intentando hacer en la biblioteca, y la protagonista le respondía que estaba eligiendo un libro para leer. Pero Christopher le preguntaba si a ella le gustaba leer libros, pero la protagonista le decía que era para leérselo al joven Vicent. Y entonces Christopher le preguntaba si Vicent simplemente escuchaba en silencio, y la protagonista le decía que al principio se negaba, pero que ahora simplemente la escuchaba, aclarando que hasta el momento solamente le había leído libros para niños. Pero entonces, la protagonista escuchaba un ruido, y era Christopher riéndose de lo que le había dicho. Y le comentaba que no podía creer que Vicent simplemente se quedara en silencio mientras su doncella le leía libros para niños. Y al final, de tanto, el libro que llevaba la protagonista lo había escogido Christopher, ya que le había comentado que al joven Vicent le gustaban las novelas de aventuras. Y entonces, la protagonista le decía que se iría a ver cómo se encontraba su joven maestro, pero Christopher
le pedía que esperara un momento, preguntándole si quería hacer una apuesta. Y le preguntaba que sí que pensaba sobre si Vicent, de que pudiera salir de su habitación algún día. Y la protagonista le respondía que no sabía. Pero Christopher le decía que, si lograba que Vicent saliera de su habitación, le concedería un deseo. Y la protagonista le preguntaba por qué le seguía pidiendo que convenciera a su señor de salir de la habitación, pero Christopher le respondía que quería que lo hiciera si realmente le importaba Vicent. Y la protagonista le preguntaba por qué le hacía eso a ella, y Christopher le decía que porque parecía la persona más fácil de manipular de toda la mansión. Y le decía que no se resistiera ni rechazara su oferta, ya que quería seguir siendo una buena persona con ella. Además, le aclaraba que, si iban a hacer una apuesta, también haría una suposición de que él ganaría. Y Christopher se acercaba a la protagonista y le daba un beso en la mano y, con una sonrisa, le decía que si ella ganaba le concedería un deseo, como habían acordado, pero que si fallaba y él ganaba, la decapitaría, dejando sorprendida y atónita a la protagonista. Y después de un rato, la protagonista se dirigía a leer el libro al joven Vicent y se preguntaba por qué le sucedía todo eso a ella, aclarando que solamente había venido a servir a su maestro. Pero la protagonista se percataba de la atmósfera y del estado de ánimo del joven Vicent. Entonces, la protagonista le decía que debía haber una forma, aclarando que solamente debía mostrarle a Christopher que se estaba esforzando, pero Vicent le respondía que de nada servía esforzarse ya que no conseguiría nada, y aclaraba que eso no tenía sentido, ya que de todas maneras, Christopher estaba diciendo que anunciaría su situación. Pero la protagonista se ponía a pensar, diciendo que Christopher sí sería capaz de anunciar su condición incluso si se esforzaba. Y en ese momento, recordaba todo sobre la apuesta y sobre por qué le pedía tanto que el joven Vicent saliera de su habitación. Y se preguntaba cuál sería el propósito de Christopher, y en ese momento, comprendía que Christopher ya le había dado las respuestas, lo que quería decir era que el joven Vicent simplemente tenía que salir como antes, sin la ayuda de nadie y sin miedo. Y entonces, la protagonista tomaba al joven Vicent, diciéndole que ella le ayudaría a caminar y que lo sostendría. Y así pasó el primer día, y la protagonista le ayudaba a regresar a caminar, pero se percataba de que su mano temblaba por el miedo de caerse, ya que no podía sostenerse de pie, además de la oscuridad total en la que se encontraba. Y así pasó el segundo día, y la protagonista le daba ánimos de que sí podía caminar, pero el joven Vicent le decía que no podía, ya que si ella no lo sostenía, él no podía caminar por su propia cuenta. Sin embargo, en ese momento, tomaba valor y le pedía a la protagonista que no soltara su mano. Y la protagonista le respondía que estaba bien y que ya había practicado mucho, soltando su mano y corriendo hacia la puerta. Y entonces le pedía al joven Vicent que, por favor, intentara caminar hacia adelante en línea recta. Pero el joven Vicent, lo único que podía ver era una oscuridad absoluta, y nervioso, todavía no se atrevía a dar ni un paso. Y después de un tiempo, comenzaba a dar su primer paso, pero en ese momento se deslizaba y caía directamente al piso. Y la protagonista intentaba atraparlo, pero en ese instante, el joven Vicent lograba estabilizarse, agarrando la mano de la protagonista y también abrazándola, cayendo encima de ella. Y la protagonista le decía que lo había hecho muy bien, pero el joven Vicent le confesaba que estaba muy asustado. Pero la protagonista, con una sonrisa, le decía que todas las nuevas aventuras eran aterradoras, y poniéndole su mano sobre el rostro, le decía que, si alguna vez en el futuro sentía miedo, recordara lo que iba a decirle, diciéndole que, a pesar de la oscuridad más profunda, siempre habría una voz que solo él podría escuchar, y le aclaraba que podría ser la de un amigo, la de una compañera, o un familiar, diciéndole que, solo porque no pudiera ver, no significaba que estuviera solo. Y el joven Vicent, en su mente, se preguntaba si esa voz de la que hablaba podría ser ella. Y ya en el día de la apuesta con el joven Christopher, la protagonista, estaba cortándole el pelo al joven Vicent y pensaba que se veía más agradable y limpio, diciendo que su rostro hacía que su trabajo realmente valiera la pena. Y el joven Vicent le pedía que le trajera ropa y la protagonista le daba la pijama que siempre usaba, pero Vicent le decía que esa no, sino ropa de vestir. Pero en ese momento, la protagonista salió corriendo a traerle otro tipo de ropa, y entonces,
Lo ayudó a vestirse, quedando completamente listo el joven Vicent para salir de su habitación por primera vez después de mucho tiempo.